Forever Young, ser siempre joven. Este es uno de los sueños de la humanidad. Estamos más cerca de ese sueño, ser siempre joven o ser más tiempo joven. Pues eso es más o menos lo que sostiene nuestra invitada de hoy, la doctora María Blasco, que es bióloga molecular y directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Ya les dije antes que el libro es apasionante, tiene además un título prometedor, de esos que te hace lanzarte a leer. Se llama Morir joven a los 140. Doctora Blasco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hay que decir que el libro lo han escrito a cuatro manos, lo ha escrito María Blasco, pero en compañía de la periodista Mónica Salomone. Y digamos, para los que no conocen a María Blasco, que es una de las investigadoras más destacadas que tenemos en el panorama científico en este momento, que dirige el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas desde el 2011, que ha centrado su carrera en el estudio de los telómeros. ¿Telómeros o telomeros? Telómeros, ¿no? Telómeros, sí. Telómeros y la telomerasa. Correcto. Y todos los procesos de envejecimiento celular. Y tiene premios científicos muy importantes. Doctora Blasco, ¿cuándo podremos hablar de morir jóvenes a los 140? Si empezamos por el título. ¿Cuántas generaciones faltan para verlo? Porque está claro que a usted y a mí eso no nos toca ya. Bueno, pues lo que estamos viendo desde el mundo de la investigación, ¿no?, es que realmente la mayor parte de las enfermedades ocurren asociadas a este proceso de envejecimiento, todas aquellas que no son enfermedades infecciosas, y de alguna manera estamos desentrañando, averiguando qué es lo que produce este proceso de envejecimiento y estamos consiguiendo retrasarlo en modelos animales, ¿no? Lo cual, pues en animales se ha producido alargamientos de la vida muy significativos, de más del 40% en ratones, etcétera. Pero el 40% en ratones, en gusanos sí. Un poco menos, ¿no? No, en gusanos incluso más. Lo que pasa es que los gusanos no tienen las enfermedades que tenemos nosotros, no tienen infarto ni cáncer. En cambio, los ratones sí que tienen enfermedades parecidas. Entonces, yo creo que en modelos animales ya se han producido estos logros gracias a manipular estos mecanismos por los cuales envejecemos. Obviamente, aparte de esto, que para trasladarlo a humanos es algo que todavía no ha ocurrido, obviamente, ¿no? Todavía estas cosas no se están aplicando en humanos, pero sí que abren la puerta a pensar que se puede realmente prevenir o retrasar la aparición de enfermedades y como consecuencia de ello también alargar muy significativamente la longevidad. La doctora Blasco dice que el envejecimiento es algo que no ha sido programado por la evolución, sino todo lo contrario, que ha sido la evolución la que nos programa para que nos mantengamos jóvenes con el fin de que se garantice que la especie tenga descendientes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón por qué envejecemos? Con esa previa explicación, parece que es un fallo del sistema. Pues sí, algo muy, muy interesante, efectivamente, es que realmente no hay genes que podríamos llamar terminator, no hay genes que vayan a hacer que envejezcamos, ¿no? Sino que, al contrario, los genes han sido seleccionados para mantenernos jóvenes, libres de enfermedad y vigorosos, digamos, para poder reproducirnos y transmitir los genes a nuestra descendencia. Y el envejecimiento, más bien parecería que estos mecanismos que nos mantienen jóvenes, pues en un momento dado dejan de funcionar, ¿no? Dejan de mantenerse. Esto es diferente para distintas especies. La nuestra no es ni mucho menos la más eficiente en este sentido. Las ballenas pueden llegar a vivir hasta 250 años, por ejemplo. En cambio, en un ratón todo esto ocurre muchísimo más rápido. Yo creo que lo importante es entender que este proceso de envejecimiento es algo que es flexible, que se puede modular, que estamos averiguando cómo hacerlo, que ya lo hemos hecho en organismos ya bastante parecidos a nosotros, como pueden ser los ratones, y el objetivo realmente es que aprendiendo de este proceso de envejecimiento, pues realmente podemos prevenir e incluso quizás tratar más eficientemente enfermedades asociadas a este proceso de envejecimiento que todavía no sabemos cómo darle solución, ¿no? La doctora Blasco dice que el envejecimiento es una enfermedad, ¿no? Son esos genes que dejan de funcionar para lo que están diseñados. Como tal enfermedad, entonces, ¿podría tener cura? ¿O podría encontrarse una vacuna? Sí, realmente más que el envejecimiento sea en sí mismo una enfermedad, el envejecimiento es este proceso molecular que ocurre, que básicamente es acumulación de daño en nuestras células, que las van haciendo cada vez que funcionen peor, y esto termina dando lugar a una enfermedad y eventualmente pues a la muerte si esta enfermedad no se puede tratar. Realmente más que una enfermedad es la causa de las enfermedades. Lo que pensamos los científicos es que el cáncer, la enfermedad cardiovascular, el Alzheimer tienen un origen común, un germen común, y este germen común es el proceso molecular de envejecimiento.
El cáncer sería la enfermedad contraria al envejecimiento, curiosamente, ¿no? Bueno, es una consecuencia también del envejecimiento. El riesgo de padecer cáncer aumenta muy significativamente a partir de los 40, 50 años, aunque sabemos que hay cáncer infantil, es una enfermedad rara. El cáncer también es la consecuencia de que nuestras células van acumulando daños y dejan de funcionar correctamente. Pero las células cancerosas no mueren. Correcto. Esta degeneración celular, cuando las células tienen daño, en el caso del cáncer, además de tener daño, tienen que adquirir la inmortalidad o la capacidad de dividirse de manera inmortal. Y de hecho esto lo hacen gracias a activar una enzima que se llama telomerasa, que es capaz de mantener los telómeros siempre jóvenes, ¿no? Entonces, aquí en este caso, las células del cáncer, digamos que ya han descubierto uno de estos mecanismos para frenar el envejecimiento y esto les permite, de hecho, dividirse de manera indefinida, ¿no? Claro, de modo que deberíamos aprender del cáncer, aunque todo esto pueda resultar tremendamente contradictorio, ¿no? Deberíamos aprender del cáncer cómo ser eternos. Si no eternos, cómo pervivir más allá de lo que hoy son los límites de la especie humana. Bueno, sí, hemos aprendido ya del cáncer. De hecho, el campo de investigación en el que yo trabajo, que es el campo de la telomerasa, de los telómeros, etcétera, realmente en buena parte ha sido inspirado por entender un poco también por qué las células del cáncer son inmortales, que esto Claro. es algo que se descubrió en los años 50 del siglo pasado, Sí. y que realmente hemos descubierto pues que es a través de mantener estos telómeros jóvenes. Claro, lo que se trata en las células sanas es de activar esa telomerasa, pero de manera controlada, de tal manera que no se produzca cáncer. Es momento de que nos cuente, doctora Blasco, qué son los telómeros, porque hablamos de la telomerasa, hay que hablar de qué son los telómeros, ese mecanismo, porque creo que el estudio de ellos, ¿no?, de esos telómeros, Sí. es lo que le da a usted más información y más claves. Sí, los telómeros son unas estructuras que protegen nuestros cromosomas. Los cromosomas es donde están los genes y es donde está la información de cómo tienen que funcionar nuestras células, toda la información del organismo, ¿no?, de la función del organismo. Y estos telómeros, que son esenciales, se van erosionando conforme vamos cumpliendo los años, conforme nuestras células tienen que dividirse para regenerar los tejidos. Y sabemos que es una de las causas moleculares de por qué enfermamos y por qué envejecemos, ¿no? Entonces, son muy importantes realmente como una de estas causas moleculares del envejecimiento. En los años 30, el libro, como les decía a los oyentes antes, es interesantísimo. Nos cuentan, por ejemplo, que en los años 30 se descubrió un método efectivo para prolongar la vida de los ratones, casi en un 40%, que era, escuchen bien, se lo digo a los oyentes, reducir drásticamente la ingesta de calorías. Sí, efectivamente, es una... O sea, la gente que come mucho, que sepa que va a envejecer antes y va a morir antes, ¿no? No está tan claro que esto se pueda trasladar Ya, directamente pero es que es a tremendo. humanos. Lo que sí que parece, y no entendemos todavía por qué, pero bueno, una de las intervenciones, digamos que no es un fármaco, sino simplemente es comer menos calorías de lo normal. Esto funciona, por lo menos en ratones y en organismos inferiores, ¿no?, como pueden ser los gusanos o las moscas. No está tan claro que funcione, por ejemplo, en primates, ¿no?, en monos, donde hay estudios contradictorios, pero sí que de alguna manera la menor ingesta de calorías hace que se pueda vivir más y, de hecho, protege contra el cáncer. Es uno de los efectos más claros. Pero aquí no entendemos todavía cuál es el mecanismo molecular, ¿no?, de cómo ocurre esto. O sea, están seguros de eso, pero no saben por qué, ¿no? Sí. Tremendo. También dice la doctora Blasco que entre los humanos empezó a haber viejos con la llegada del sedentarismo. O sea, cuando empezamos a movernos menos. Sí, bueno, curiosamente yo creo que el envejecimiento no es realmente algo natural, en el sentido de que los animales en la naturaleza no suelen morir de viejos, ¿no? Mueren de infecciones o mueren porque los caza un animal más grande, etcétera. Entonces los humanos realmente somos bastante excepcionales en ese sentido, que envejecemos, ¿no?, pues gracias a que somos capaces de sobrevivir, ¿no?, fuera de la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Tengo aquí un oyente en Twitter que debe ser biólogo y dice que cuando él estudió aún se dudaba de la función de estos orgánulos. Orgánulos. Sí, ¿A qué se refiere? No lo sé. Yo se lo decía creyendo que usted lo entendería. Bueno, supongo que se referirá, en todo caso, entiendo que se puede estar refiriendo a los telómeros. A los telómeros. Sí. A los telómeros, entiendo, no lo sé. Sí, uh-huh. Bueno, la telomerasa, por tanto, es esa enzima que afecta a los telómeros, ¿no?, lo que producen los telómeros y lo que evita que se acorten, sería.
Sí, de hecho Algo los así. telómeros se van acortando asociados al mismo proceso de la división celular, porque nuestras células en el organismo adulto pues no tienen telomerasa, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho, por ejemplo, en mi grupo, que fue en ese sentido fue pionero, fue introducir la telomerasa en organismos adultos, en este caso en ratones, y vimos que eso era suficiente para retrasar muchas enfermedades asociadas al envejecimiento, incluido el cáncer, y como efecto secundario, pues estos ratones también vivían más, ¿no? Con lo cual fue una demostración realmente de que este acortamiento telomérico es una de las causas moleculares por las cuales se producen las enfermedades y envejecemos. Doctora Blasco, ¿y por qué no se aplica esto a los humanos? Si usted ha conseguido ya que un ratón viva un 24% más. Bueno, yo creo que el envejecimiento como tal no es considerado una enfermedad. Para que algo sea una enfermedad tiene que afectar no a todos, sino a unos pocos, ¿no? El envejecimiento nos afecta a todos y por lo tanto no se considera enfermedad. Entonces lo que estamos haciendo ahora es aplicar esta activación de la telomerasa para enfermedades concretas asociadas al envejecimiento. Lo hemos hecho, por ejemplo, para un modelo animal de infarto de miocardio, también para una enfermedad que se llama síndromes teloméricos, que son personas que tienen telómeros cortísimos porque son mutantes para esta telomerasa. Entonces hemos hecho un modelo animal de estas enfermedades y también hemos probado la eficiencia. Es decir, que hay que intentar aplicar esto a enfermedades asociadas al envejecimiento, ¿no? Y probar si ahí funciona, ¿no? De ahí a que esto se pueda utilizar para prevenir enfermedades, digamos, de otro tipo, pues yo creo que tiene que pasar tiempo todavía. ¿Hay consecuencias digamos, sobre los ratones que usted ha experimentado, doctora Blasco? ¿Hay consecuencias en las generaciones posteriores de los que han sido tratados? Bueno, pues esto es un tema interesante. En principio no hemos visto. Lo que sí que hemos visto, por ejemplo, es que si los ratones tienen menos telomerasa de la cuenta, la primera generación vive menos, pero la siguiente vive muchísimo menos y la siguiente pues ya todavía menos. Es decir, que los telómeros se van heredando, la longitud de telomérica se hereda y esto va cortando la vida de las generaciones crecientes de ratones. Y ocurre lo mismo en humanos, en estas familias que tienen mutaciones en telomerasa, ¿no? Sin embargo, al contrario... Perdóneme, ¿hay familias las familias que tienen genéticamente esas mutaciones viven menos? Sí, viven menos ya la primera generación, digamos, donde se encuentra la mutación, y si tienen descendencia viven todavía menos. Es decir, se va anticipando, estas enfermedades asociadas al envejecimiento se van anticipando. Y esto, de hecho, se encontró en humanos después de que lo demostráramos en ratones, ¿no? Con lo cual, pues es muy parecido a lo que ocurre en humanos que ocurre en ratones. En los ratones, donde aumentamos la telomerasa y lo que hacemos es frenar esta erosión de los telómeros, lo que vemos es que, de hecho, los ratones, digamos, el único efecto secundario que vemos de esto es que vivan más tiempo, ¿no? Las enfermedades aparecen más tarde. No hemos estudiado si en las generaciones crecientes esta ventaja se va perdiendo o no. En concreto, esta pregunta que ha hecho no la hemos respondido, pero por lo menos dentro de la generación que estudiamos sí que vemos que viven más, ¿no? Claro, estaba yo pensando, si uno descubre que tiene esa telomerasa, pues a lo mejor no le apetece tener hijos. No, claro, es que y estamos en aquello que decían las abuelas, doctora Blasco, de yo prefiero no saber nada, que es exactamente lo contrario de lo que persigue una científica de su nivel, ¿no? Y lo que persigue la racionalidad, pero a veces conocer, si realmente tuviéramos el conocimiento estricto de lo que dicen nuestros genes, tendríamos toda la información de nuestro futuro prácticamente, ¿no? No sé si tanto, porque realmente todavía no sabemos cómo interpretar muchas de las cosas que están escritas en nuestros genes, pero bueno, sí que es verdad que en determinados casos muy concretos donde hay mutaciones que se asocian a determinadas enfermedades es muy útil tener esta información. Un ejemplo claro es el cáncer, ¿no? Donde sabiendo si eres portador de una determinada mutación, pues puedes realmente tener seguimientos más frecuentes, ¿no? Médicos, con tal manera de detectar el cáncer de manera temprana, ¿no? Y así pues evitar detectarlo cuando ya es demasiado tarde. El caso de Angelina Jolie, por ejemplo, ¿no? Es un caso paradigmático. Correcto, sí. El aumento de la esperanza de vida ha traído un incremento enorme del Alzheimer, ¿no? Pero claro, el futuro no puede ser un mundo lleno de ancianos sin memoria. Claro, supongo que el aumento de esperanza de vida irá paralelo a cómo hacer frente o cómo curar una enfermedad que hoy parece insalvable como el Alzheimer. Pues así es. Creo que es importantísimo, ¿no? Ya que estamos viviendo cada vez más años y de hecho la esperanza de vida al nacimiento sigue aumentando. Es una velocidad de aumento que no ha variado, es decir, no aumenta ahora más lento que aumentaba antes.
y cada década más o menos la esperanza de vida aumenta 3 o 4 años. Obviamente, asociado al proceso de envejecimiento van todas estas enfermedades que son la consecuencia del proceso de envejecimiento, y por eso la importancia y el interés cada vez mayor de entender cuáles son estos mecanismos moleculares que llevan al envejecimiento, pues para intentar frenarlo de tal manera que lleguemos a nuestras vidas máximas pues lo más sanos posibles, ¿no? Libres de enfermedad. Y yo creo que esto es digamos la importancia de la investigación en envejecimiento. ¿Me explica, doctora Blasco, esto de que la velocidad a la que andamos casi sirve para predecir los años que nos quedan de vida? Bueno, sí, esto es algo que nos contó un geriatra, ¿no? Y yo creo que es el test que se utiliza ahora mismo, ¿no? Obviamente hay mucha más investigación y se está tratando de buscar marcadores moleculares, ¿no? de este proceso de envejecimiento, pero hoy por hoy lo que se aplica en la clínica pues es la velocidad de andar, ¿no? Es uno de los predictivos, porque es algo que combina muchas cosas, ¿no? Puede combinar defectos cognitivos con defectos musculares, etcétera, ¿no? Yeah. Integra de alguna manera muchos procesos que van asociados al envejecimiento. O sea, una persona mayor, de cierta edad, mayor, ya no sé qué límite poner, no sé, por encima de 70 y tantos años, que todavía camine, que sea capaz de andar con agilidad, con cierta rapidez, quiere decir que tiene un mucho margen de vida. Bueno, esto es lo que se utiliza en geriatría, ¿no? Ahora se trata de definir algo un poco más complejo, que se llama el índice de fragilidad, que incluye más cosas, ¿no? Y, por supuesto, a nivel molecular, pues están intentando definir marcadores que te puedan también dar una información al respecto, ¿no? Uh-huh. Pero, mire, sí. Tengo aquí a una oyente, Ana, que dice: mi madre tiene 98 años. Su alimentación ha sido malta, patatas, pollo y mucho azúcar. Está completamente lúcida y le está saliendo ahora el pelo negro. Nunca ha ido al médico. Tiene análisis y tensión de una persona de 20 años. Dice Ana, yo casi que la estudiaría. Pues sí, la verdad es que qué envidia, ¿no? Ojalá llegar a esas edades. No, aquí un aspecto importante es que hay un componente genético, obviamente, del envejecimiento, de estos procesos moleculares, porque no todos envejecemos a la misma velocidad, ¿no? La enfermedad puede aparecer en unas personas muchísimo antes, a los 40, 50 años, y en otras llegar a los 90 años, como esta señora. Pero también hay un componente ambiental importante. De hecho, se ha estudiado que hasta los 70 años, el llegar a los 70 años libres de enfermedad, sanos, es más importante el componente ambiental, es decir, el modo de vida, la alimentación, etcétera, que el componente genético. Pero si ya se llega a edades mucho más avanzadas, de 100 años, más de 100 años, el componente genético es muy importante. O sea, seguramente esta persona tiene unos genes muy buenos. Supongo que todo el tema de la medicina anti-aging, ¿no? Antiedad, debe ser un negocio enorme. Pero también también tiendo a pensar que parte de este negocio es pura cosmética. Sí, ¿Me equivoco? Nosotras queríamos con este libro, Mónica Salomón y yo misma, realmente era importante para nosotras contar el estado actual de las investigaciones en envejecimiento, precisamente porque entendemos que es algo que interesa a mucha gente y hay mucha información que las personas no saben si esto es verdad, no es verdad, si vale para algo, no vale para algo, y por eso pensábamos que era muy importante contar, ¿no? Realmente a día de hoy, de una manera muy actual, qué es lo que se sabe, ¿no? Realmente sobre el envejecimiento, ¿no? Curiosamente, yo creo que ahora mismo hay algo muy relevante, ¿no? Que es que los hábitos de vida son muy importantes en este proceso de envejecimiento, ¿no? Quizá más que muchas cosas anti-aging, ¿no? Y que la alimentación, el ejercicio, incluso la información, el saber qué cosas son sanas o no sanas, ¿no? Pues es muy importante a la hora de terminar este proceso de envejecimiento y mantenerlos libres de enfermedad. Pero yo creo que es muy importante tener la información científica fehaciente, y esto es un libro donde hablamos de ciencia, de una manera muy, muy sencilla, pero hablamos de ciencia. Muy didáctica, sí. Pero estupenda. Por cierto que tengo este momento el Twitter, doctora Blasco, lleno de oyentes que ya han retenido el concepto telomerasa. Bien. Y que algunos se piden unas micras de telomerasa para conocer a los nietos. Y luego hay mucha preocupación por los radicales libres. Estamos en eso de la medicina anti-aging, seguramente. Se leen en todo tipo de revistas. Tal cantidad de ensayos que la gente da por científicos y que no tienen de científico más que los duros que hacen los que fomentan esos tratamientos, ¿verdad? Sí. Diciéndoles todo tipo de estos son los radicales libres, esto es fatal para envejecer, que
tienen muchas dudas los oyentes. Sí, no me extraña, porque de hecho es algo que clarificamos también en el libro. En el libro. El único ensayo clínico realmente aprobado sobre un medicamento, en este caso, ¿no?, que se llama metformina, para realmente ver si puede funcionar retrasando el envejecimiento o enfermedades asociadas al envejecimiento, se aprobó a finales del año pasado y se está realizando ahora mismo. Es decir, que no hay nada realmente que sea capaz de frenar a nivel molecular este proceso de envejecimiento. Esto es algo que el primer ensayo clínico costó muchísimo que se aprobara. Como he dicho antes, el envejecimiento no se considera una enfermedad, pero se ha aprobado este ensayo clínico y quizá abra la puerta a que se prueben otro tipo de intervenciones, ¿no?, para enlentecer el proceso de envejecimiento, porque se entiende que esto va también a prevenir enfermedades, ¿no?, importantes, como puede ser el Alzheimer, etcétera. Pero realmente es importante saber que seguramente es más útil dejar de fumar o tener una alimentación sana y hacer ejercicio que cualquier otra cosa hoy por hoy, ¿no? Morir joven a los 140. Los que tengan interés en esta cuestión, en la ciencia, en la investigación, les recomiendo de verdad que se compren este libro, porque seguramente la combinación de la doctora en biología María Blasco y Mónica Salomone como periodista en esa forma, digamos, didáctica de contarlo, hará que disfruten mucho y que aprendan mucho con su lectura. Le agradezco que haya venido, doctora. Muchas gracias. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Adiós. Hasta pronto. Más. Más. Lo que pasa es que los gusanos no tienen las enfermedades que tenemos nosotros, no tienen infarto ni cáncer. En cambio, los ratones sí que tienen enfermedades parecidas. Entonces, yo creo que en modelos animales ya se han producido estos logros gracias a manipular estos mecanismos por los cuales envejecemos. Obviamente, aparte de esto, que para trasladarlo a humanos es algo que todavía no ha ocurrido, obviamente, ¿no? Todavía estas cosas no se están aplicando en humanos, pero sí que abren la puerta a pensar que se puede realmente retrasar. De Investigaciones Oncológicas desde el 2011, que ha centrado su carrera en el estudio de los telómeros. ¿Telómeros o telomeros? Telómeros, ¿no? Telómeros, sí. Telómeros y la telomerasa. Correcto. Y todos los procesos de envejecimiento celular. Y tiene premios científicos muy importantes. Doctora Blasco, ¿cuándo podremos hablar de morir jóvenes a los 140? Si empezamos por el título, ¿cuántas generaciones faltan para verlo? Porque está claro que a usted y a mí eso no nos toca ya. Bueno, pues lo que estamos... Investigaciones oncológicas. Ya les dije antes que el libro es apasionante. Tiene además un título prometedor, de esos que te hace lanzarte a leer. Se llama Morir joven a los 140. Doctora Blasco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hay que decir que el libro lo han escrito a cuatro manos, lo ha escrito María Blasco, pero en compañía de la periodista Mónica Salomone. Y digamos, para los que no conocen a María Blasco, que es una de las investigadoras más destacadas que tenemos en el panorama científico en este momento, que dirige el Centro Nacional. Estamos viendo desde el mundo de la investigación, ¿no? Es que realmente la mayor parte de las enfermedades ocurren asociadas a este proceso de envejecimiento, todas aquellas que no son enfermedades infecciosas. Y de alguna manera estamos desentrañando, averiguando qué es lo que produce este proceso de envejecimiento y estamos consiguiendo retrasarlo en modelos animales, ¿no? Lo cual, pues en animales se ha producido alargamientos de la vida muy significativos, de más del 40% en ratones, etcétera. Pero el obviamente, 40% en ratones, en gusanos sí. Un poco menos, ¿no? No, en gusanos incluso. Forever Young, ser siempre joven. Este es uno de los sueños de la humanidad. Estamos más cerca de ese sueño, ser siempre joven o ser más tiempo joven. Pues eso es más o menos lo que sostiene nuestra invitada de hoy, la doctora María Blasco, que es bióloga molecular y directora del Centro Nacional de